Hoy es martes 17 de mayo. Nos encontramos en la Escuela Técnica Ort para entrevistar al señor Luis Alberto Quesada acerca de su experiencia migratoria. Los entrevistadores son Matías Dursewicz, Shirley Gutesman y Federico Smeke. Y el filmador es Alejandro Gorsten. Para comenzar, ¿podría presentarse? ¿Presentarme? ¿En qué sentido? En el sentido de su vida, quién es usted. No, yo la vida, mira, yo empecé en España a luchar a los 14 años, ya oficialmente. La guerra no era la guerra civil española, sino que era importante las organizaciones de los jóvenes que entrábamos en política sin que tuviéramos, yo diría, errores fundamentales, sino que entrábamos en política para juntarnos desde el punto de vista general y organizar en la vida de los pueblos. Nosotros estábamos fundamentalmente en esto que os cuento en Madrid, y en los pueblos, pues cuando acudían algunos de los amigos ya mayores, nosotros movilizábamos a la gente en los pueblos porque nos informaban antes y hablábamos con ella. En España había un atraso tremendo desde todos los puntos de vista, al punto de... Yo nací aquí en la Argentina, en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y a los 3 años mis padres, que eran andaluces, me llevaron para España. Estuvimos un poco tiempo en Málaga, en Granada, y después ya nos vinimos todos para Madrid, porque mi padre, cuando estuvo acá, era profesor de pintura y de dibujo en una escuela, porque siempre había sido pintor, etcétera, ¿no? Se vino acá, entonces nosotros cuando íbamos a cualquier pueblo conversábamos, pero el atraso que os decía, por ejemplo, el amor en España en aquella época se hacía con los pies. Se hacía con los pies, digo lo siguiente, porque las madres, una mujer no podía salir a la calle sola. Tenía que salir con una especie de vigilancia, con la tía, con la hermana mayor, con tal y cual, y aún así era peligroso. Pero paralelamente, las madres que no dejaban salir a las hijas jóvenes para la calle, resultaba que también pensaban que se tendrían que casar en algún momento. Entonces en su casa, fundamentalmente en el invierno, organizaban un encuentro con chicos que conocieran. Y los chicos que conocían ponían un fuego abajo en la casa y estaban jugando a las cartas. Generalmente jugaban a las cartas. Entonces, cuando jugaban a las cartas, el chico que le gustaba una chica avanzaba con el pie y se juntaba. Si apretaba el pie y la chica no lo retiraba, sino que era la forma de responder ya para que hubiera un enlace posterior en la cuestión. Y ya luego, cuando la madre o la tía invitaba a unos chicos, ella decía, hay que invitar a Jorge o a Pedro o a Juan, el que era en parte su amor de los pies que tenía. Por ejemplo,
nosotros, eso que os decía, con 14 años, vivíamos en Madrid con una avenida. A las chicas, si salían solas, si se atrevían a ir solas, e inclusive algunas veces que iban con un acompañante o con un novio, con un primo, con un tal, pues las tocaban otros que habían, tocaban la cola y de la cola para arriba, etcétera, etcétera. Nosotros establecimos que en eso los sábados y domingos no se tocaba a ninguna chica. Y cuando venía alguien y las tocaba, nosotros aparecíamos. Yo, por ejemplo, había hecho la mayoría de nosotros, habíamos hecho boxeo, estábamos entrenándonos con boxeo. Entonces decía, esta es mi hermana, decíamos, esta es mi hermana, y tal, y empezábamos a puñetazos. Yo subía a mi casa algunas veces con un ojo medio, pero al fin a esa gente que protegimos, que a muchas de ellas venían con el hermano, venían con otro, pues se iban plegando a nuestro lado para hacer las cosas. Y llegó un momento que nadie se atrevía, es decir, que nadie tocaba a una chica allí en la cuestión. Y después organizamos para los pueblos también para contarles cosas. Allí las chicas no salían de casa en los pueblos, tenían que estar con la mamá haciendo punto, haciendo toda una serie de trabajos que eran los de la época, y nosotros ya llevábamos, es decir, con nosotros estaban chicas que después participaron en la guerra con nosotros, es decir, tenían un concepto de necesidad de una lucha en España para cambiar las cuestiones. Por ejemplo, mis padres no me quisieron llevar a un colegio católico, porque en los colegios católicos resultaba que iban chicas de determinada edad que podían pagar o no podían pagar. A las que no podían pagar les daban una especie de uniforme, esto que se ponen en la escuela, de color marrón oscuro. Y a las que pagaban, entonces sí, llevaban un vestidito o rosa o blanco. Y estaba prohibido que las que no pagaban pudieran hablar con las que pagaban. Inclusive en algunos colegios tenían que subir por no por un ascensor, sino por una escalera diferente, y las colocaban en un lugar, etcétera. Es decir, había un atraso tremendo en la concepción. Y a nosotros, que éramos 5 hermanos, 2 eran ya mayores, y 3, yo era el pibe de la familia, y ahora ya me quedo solo, está una de las hermanas que está en Madrid, y yo. Nos llevaron a un colegio alemán protestante. En el colegio alemán protestante no exigían religión de un lado ni de otro, y además tenía la ventaja que mi padre se enteró. En el colegio protestante todavía estaba la monarquía española. En el colegio protestante resultaba 2 cosas. Una, que era la fundamental, maestros que habían sido echados o que se habían marchado de las escuelas normales, que eran las religiosas, porque eran republicanos.
Entonces nos educaban con un concepto republicano que además tenía mi padre. Mi padre se sentía republicano y en contra de la monarquía, etc. Jugábamos y estábamos juntos, chicos y chicas. Había una pileta de natación y mi padre decía que los niños, fundamentalmente, a los 7 años tenían que aprender a montar en bicicleta y a nadar. Y después de eso es cuando tenían que ir al colegio. En ese colegio pues yo estuve hasta los 11 años, una cosa así, y después ya empecé a hacer otra preparación. Había en el barrio de Cuatro Caminos, que vivíamos nosotros, que era donde estaba este lugar, toda una serie de chicos y chicas que empezaron a venir allá porque se comunicaban entre ellos. Les decíamos nosotros, venir acá, nosotros vamos a estar a las 10 de la mañana o allá, no me acuerdo la hora, acá, y aquí no pasa nada, y vosotros colaboráis. Y decía, bueno, si sabéis algo de boxeo, sabéis tal y cual. Y fuimos organizando las cosas, ¿no? Entonces, prácticamente teníamos una gran información. Había una escuela y el director de esa escuela era también republicano. Y entonces, por parte de su hermano, que era de nuestra edad, nos informaba permanentemente de las cosas y de qué trabajo debíamos hacer o de qué trabajo podíamos hacer, y la cuestión iba avanzando. Y ya tomamos la costumbre de la gente que paseaba por allá para que, si querían, vinieran con nosotros en el tren a los pueblos cercanos del lugar. Entonces hicimos un trabajo donde posteriormente acá abren la puerta y dice, llegó un loco aquí al colegio y lo quieren ver. Por ejemplo, había dos, lo que me fallan ahora son los nombres, pero Federico García Lorca iba por los pueblos y hacía una serie de actos. Bailaba, la gente recitaba y tal. Y nosotros, al pueblo que venía Federico García Lorca, movilizábamos a la gente porque era un teatro, el que venían con un tablón, con un tal, con un cual, y además por parte de Federico había, no sé si habéis visto libros de Federico García Lorca, era una información permanente para la gente que éramos jóvenes y que tal y que cual, y ya movilizábamos y además hacíamos amistad en ese pueblo. Discutimos mucho tiempo para que las mujeres que nos acompañaron se habían cortado el pelo. Cortarse el pelo era una especie de crimen, es decir, las mujeres no se debían o no se podían cortar el pelo. Y nosotros las animamos para que no se lo cortaran y entraran en algunos pueblos donde no dejaban salir a la chica. Ellas entraran, pidieran permiso y les decían que habían venido porque va a venir Federico García Lorca, que es tal cosa, una explicación sencilla y tal, inclusive con
Con las mamás, en general los padres estaban trabajando, eran agricultores, etcétera, etcétera. Total, que llegamos a un movimiento muy alto. Hubo unas elecciones en España, porque en España había la guerra con el norte de África, toda una serie de militares, y en esa guerra vinieron bastante gente aquí a la Argentina, porque al cumplir, me parece que eran 18 años, se tenían que incorporar como soldados al ejército. Y entonces esa incorporación al ejército resultaba que la resistencia de África estaba siendo bastante buena, o mala para los españoles, pero buena, y que producía una cantidad de muertos prácticamente, no tanto como lo que está ocurriendo ahora en el mundo, pero había muchos muertos y mucha gente joven o con la familia o con tal, se venían para acá, o con los padres y tal, a la Argentina. Y hubo en uno de los combates, el Estado Mayor español que dirigía en África fueron derrotados y hechos prisioneros. Y entonces todo eso repercutió en la monarquía española. Y cada vez había más lío de tal y que cual, y la monarquía, que se creía con un apoyo de la gente de la derecha y de la ultraderecha, que estaban todavía asesinando a los que luchaban en Barcelona y en otros lugares por una república, indicaron que se hiciera, es decir, se hiciera una cuestión sobre quién manda allá, si los republicanos, unas elecciones. Y en esas elecciones resulta que fue derrotada la monarquía, fue derrotada y venció en todos los lugares casi la república. Y entonces, no solamente esa república la disfrutamos nosotros, sino que los que estaban cercanos al rey, que habían cometido una serie de disparates, habían existido crímenes y tal, se empezaron también a replegar y le aconsejaron al rey que perdiera las elecciones, se fuera, y salió para Francia. Y nosotros, con los maestros que estábamos en la parte de la escuela, pues fuimos a celebrar por las calles en grandes manifestaciones la llegada de la República, con gritos de viva la República y tal. Y la República ha sido importante. Por ejemplo, desgraciadamente no hay mucha investigación de la historia, ni en Argentina, ni en España. Por ejemplo, habréis oído que los republicanos cantamos el himno de Riego. Si no lo habéis oído, voy a tener que cantar yo el himno acá. Sí, dice: aunque Riego murió en un cadalso, murió por canalla y ladrón, que murió con la espada en la mano, defendiendo la Constitución. Pero mirad si es importante eso, que no lo sepan. Yo mandé, no mío, porque no es un trabajo mío, el trabajo mío es de la historia, de buscar en la historia quién era Riego. Riego fue un hombre que en aquel entonces, cuando un militar se podía manifestar mal o tal, lo mandaban
a otro país. En algunos lugares te mandaban también a la gente, la castigaban y tenía que ir 200, por ejemplo, 200 kilómetros más lejos de su casa. O sea, era el castigo, porque si era médico tenía que ir a un lugar donde tenía que firmar para la Guardia Civil de que estaba allí, que hay historias muy bonitas y muy largas. Y lo de Riego. Riego estuvo mandado a Francia y en la parte de Francia tuvo contactos con los revolucionarios franceses y lo que habían hecho entonces. Y cuando regresó a España, ya le dieron la cuestión para que viniera aquí a Argentina en la invasión española que estaban haciendo para la Argentina. Entonces, Riego dijo que no. Y con su ejército se sublevó y dijo que no y que no. Y entonces dominó en Andalucía. Y al dominar en Andalucía, él se reunió con toda una cantidad de gente, hicieron un congreso. Y en ese congreso, Riego pide que vayan, porque lo que hacen es la Constitución que forma Riego, con un congreso de, no me acuerdo, 90 diputados o tal, donde había curas también, algún obispo, donde había intelectuales, escritores y tal y cual. Con todo eso se hace que la Argentina tiene derecho a mandar como diputados representantes suyos de cada una de las provincias, lo mismo que tiene ese derecho España. Y entonces durante 2 años está mandando Riego, está mandando Noel, está esa Constitución elaborada en defensa de gente pobre, en defensa de toda una serie de cosas revolucionarias. Y se reúnen toda la gente de la ultraderecha de Europa y mandan a España lo que se llamó o se llamaba los 100.000 hijos de San Luis. Los 100.000 hijos de San Luis era que los manejaban las distintas naciones de Europa, entraron en España, a Riego lo traicionó uno porque él se tuvo que esconder, lo traicionó uno que era su amigo, no me acuerdo ahora el nombre del amigo ese, que era general también, y lo entregaron y en Madrid lo ahorcan. Lo ahorcan diciendo que es un traidor a la patria. Era traidor a la patria por estar al lado de la Argentina de una manera así general y por haber implantado una cuestión en donde el rey podía mandar, pero podía mandar no más allá de lo que exigían los pueblos y lo que exigía esa Constitución. Y fue ahorcado y asesinado. Eso que os cuento son las cosas que se habían vivido en España como recuerdo, y entre ellas el tema de la República que llegó después de que se marchara el rey. Pero con esa República resulta que hicieron una maniobra y se presentaron gente sin aparecer con mucha esa, pero gente con eran de la derecha, porque la República cuando llega
resulta que toda una serie de campos estaban tomados por la gente rica, pero inclusive venían ya de un encuentro del pasado y tal, y la República hizo una reforma agraria y fue entregando los campos que no había en toda una serie de lugares, en toda una serie de sitios. Y cuando llega la derecha, que gobierna, en esa cuestión, pues es la llegada de la derecha, empieza a separar esas cosas, empiezan a detener gente que era republicana y resulta que las organizaciones republicanas existentes organizan una huelga general. La huelga general no se produce muy bien, se produce nada más que regular, fundamentalmente en Asturias, porque en Asturias estaban los mineros, y los mineros en España eran una de las gente más brava, más fuerte, más no solamente democrática, sino más con impulsos de armas y tal, y hay toda una serie de cuestiones donde ellos salen enviando al que posteriormente después iba a ser el que mataba la República, y detuvieron a toda una serie de dirigentes socialistas, republicanos, comunistas, y los metieron en la cárcel porque esos estaban apoyando también la huelga. Había algunos que después yo creo que no hicieron bien el trabajo porque eran agentes del exterior porque les pagaban. No quiero dar un nombre porque no tengo por completo la seguridad, pero luego sí aparece ya cuando en la Guerra Civil Española está al lado de Franco. Entonces, en toda esa cuestión resulta que hay mucha gente que se marcha, se puede marchar de España, se marchan para Francia, algunos de ellos se cambian el nombre y tal y cual. Y tiene importancia para la Guerra Civil Española que la derecha o la ultraderecha mandan unos representantes, un general, un militar, a Italia. Y en Italia forman una cuestión, que si hubiera la elección de la izquierda y ganara, ellos se sublevarían. Italia prestaría dinero, prestaría armas, enviaría cosas. Yo creo que por un lado eso fue malo y por otro lado fue bueno, porque aunque no se enteraban del todo los que estaban presos de las distintas organizaciones y algunos de ellos amenazados de muerte, se unieron todos y se constituyó lo que se llamaba el Frente Popular. El Frente Popular estaban reunidos, como dije antes,
los republicanos, los socialistas, los comunistas y algunos partidos chiquitos que había. Y en esa unión, nosotros que éramos los jóvenes, se hizo una unidad muy importante para la guerra, que era la unión de los jóvenes socialistas y los jóvenes comunistas, que se llamó la JSU, donde el loco que vino hoy a hablaros a vosotros pertenecía. Y mi padre le decía a la gente, estábamos en Cuatro Caminos, y decía, mirar cómo está la cultura en España, que a mi hijo Luis lo han hecho secretario de Cultura de la JSU. Y eso demuestra cómo está la cultura. Y resulta, por ejemplo, de la historia mía, no sé, vosotros preguntáis lo que queráis. Nosotros, había dos periódicos de la JSU. Eran periódicos chiquititos y tal y cual, pero nos empezamos a movilizar y hacíamos el periódico de la JSU y lo vendíamos por la calle a la gente joven, a la gente más tal, a poco precio. Entonces en Madrid había unos familiares lejanos de mi padre y vinieron un día a decirle que qué pasaba, si andaban mal de dinero o tal, porque le habían dicho que su hijo vendía periódicos en la calle. y como mi padre se enteró y estaba la cosa complicada, me mandaron a Málaga, que estaba mi hermana, y mi hermana estaba casada con un ingeniero de ferrocarriles, y me mandaron a Málaga para que yo no vendiera periódicos, no tal. Y yo cuando llegué a Málaga, que estaba más atrasada que Madrid en relación con la gente y con los chicos, llevábamos unos no abrigos, como unas camisetas de la JSU, y yo me llevé las camisetas y me dedicaba a hablar con los hijos de los pescadores, que era gente muy pobre, y en esas manifestaciones pues hablaba con ellos, me movía y tal y cual. Y os cuento, por ejemplo, mi cuñado, que era ingeniero, y mi hermana, y tenían dinero allá y vivían en una casa especial, fueron a un aniversario de no sé qué de Málaga y me llevaron con ellos. Estaba allí en el aniversario. Y en ese aniversario resulta que era la comida, y dentro del aspecto de la comida había una zona para bailar. Y estaban había chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo vi que la gente bailaba, yo bailaba mal, pero digo, yo voy a bailar también. Y fui a sacar una chica. Y la primera me dijo que no. No. Bueno, veía otra chica y voy a sacarla y me dice que no. Y voy a la tercera, la voy a sacar y me dice que no. Entonces yo llegué enfadado donde mi hermana y mi cuñado, digo, yo me voy a dar una vuelta, pero no, yo me doy una vuelta por ahí fuera y ya y tal y cual. Y había un amigo de mi hermana y del otro, que me llamaba Mazzantini, porque Mazzantini era un torero,
porque en España era lo fundamental, eso de los grandes toreros, un torero que en cierta manera se había metido en política siempre, contra las dictaduras, con tal, él era célebre, tal, y entonces Mazzantini. Y al día siguiente de eso que os digo, del baile, me llamó Mazzantini, dice, ¿estás enfadado? Porque dice, yo he hablado y todas las chicas que tú querías sacar querían bailar contigo, pero las madres no las dejan.